Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a hablar algo muy especial este día. Vamos a estar hablando de la palabra más importante en el Nuevo Testamento. Tú sabes que Jesús hablaba por palabras y esta palabra del sembrador es crucial, es fundamental. Y más bien te voy a enseñar en la escritura donde dice que es la más importante de todas las parábolas, porque si no la entiendes, ¿cómo vas a entender a las demás? Vamos a ir a la escritura, sí, vamos a orar primero. Padre, en tu nombre Jesús, declaramos esta tarde que vas a hacer cosas nuevas, Señor, en tu nombre Jesús, por medio de esta palabra, Señor. Que esta palabra toca los corazones de cada ser viviente que la escucha, Padre. Que haya una transformación en ellos. Que el Espíritu Santo penetra su entendimiento y que puedan recibir esta palabra, Señor. Que puedan hacer esa buena tierra y que pueda haber crecimiento, que puede brotar la palabra de Dios y que puede haber crecimiento y al final que puede haber fruto, Señor, al 30, 60 y al 100%, Padre. Declaramos en este momento, cancelamos toda enfermedad, cancelamos, Señor, todo lo que viene en contra de tu palabra, Señor. Limpiamos los aires por medio del Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo y declaramos, Señor, que hay cielos abiertos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo me siento alegre hoy, muchachos. Me siento alegre porque siempre que vamos a estar ministrando la palabra es un deleite, es un honor de tener el privilegio de poder ministrar la palabra de Dios. Son las buenas nuevas y te debías de poner con gozo cuando tienes la oportunidad de poder compartir lo que viene siendo la palabra de Dios, especialmente algo tan importante como esta palabra que está escrito en Mateo, en Lucas y también en el libro de Marcos. Y nos damos cuenta que Jesús mismo lo dijo, él dijo que esta palabra es importante porque si no la entiendes, ¿cómo vas a entender las demás de las palabras que siguen o que vienen antes? Es importante entender esta. Vamos a la escritura, por favor. Vamos a comenzar en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 13, el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por palabras? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dada saber los misterios del reino de los cielos. Punto. Vamos a parar ahí. Qué privilegio es que cuando el Espíritu Santo nos da revelación de la palabra de Dios. Tú sabes que es un regalo de Dios de poder tener el Espíritu Santo en nuestro oído. Porque ya sabes que la palabra de Dios crece en nuestra fe. Dice claramente el libro de Romanos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y es importante entender que cuando tú leas la palabra y no te da sueño, no te sientes cansado o quieres ir a dormir, más bien que la palabra de Dios te motiva, te estás dando cuenta que verdaderamente el Espíritu Santo está activo en ti. Mira, tenemos una regla aquí en la casa. Yo no puedo leer la Biblia antes de dormir, porque si yo levanto las escrituras y si yo levanto las escrituras en la noche antes de dormir, déjame decirte que no duermo. Me motiva, me levanta, me da ruach, que es espíritu en el hebreo, y no puedo dormir. Si me siento con ganas de ir a hacer cosas y ganar los perdidos, yo no leo la palabra de Dios para dormir, más bien, o antes de dormir, porque me levanta. Es mejor leerla yo en la mañana antes de comenzar mi día, porque yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo cuando Él escucha la palabra saliendo de tu boca, por eso yo siempre leo en voz alta, para que mis oídos lo puedan escuchar y mi fe puede crecer en el medio de eso. Por eso es bien importante no nomás leer la palabra en voz baja donde tus oídos no lo escuchan. Hay que leer la palabra en voz alta. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Y él respondió y él les dijo, porque a vosotros, estamos aquí en el versículo 13, 11
de Mateo, 13:11 de Mateo. Y él respondió y le dijo, porque a vosotros os es dada saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y tengo mucho tiempo de ministrando la palabra de Dios, y en veces estamos en campañas o estoy ministrando a las personas y los puedo ver que están distraídos, están en otro lugar, no están ahí en el mensaje, y hay unos cuantos que están apuntando notas. Mira, los que apuntan notas, los que están apuntando notas, yo sé que el Espíritu Santo está vivito en ellos. Ellos están vivos, más bien, lo dije reversado. Ellos están vivos en el Espíritu Santo. Ellos están despiertos en el Espíritu Santo. Están tomando notas porque cuando llegan en casa lo van a repasar, lo van a ver si es cierto lo que dijo el predicador del púlpito, si no es algo inventado, una doctrina falsa. Y esos son los que yo quiero en la iglesia. Esos son los que verdaderamente quiero que caminan conmigo, pero no nomás yo. Esos son los que Dios ha elegido para cambiar el mundo en esta generación nueva de Elías. Y si eres una persona que amas la palabra, que buscas la palabra, entonces recuérdate que son misterios del reino de los cielos y Dios te las puede revelar por medio de su palabra. Es un honor de tener una Biblia, es un honor de escuchar la palabra de Dios, es un honor de tener el privilegio de predicar el evangelio de Jesucristo. Es un honor de vivir en estos últimos días. Tú sabes que voy a leer una escritura ahorita en un rato que dice que los viejos profetas, cómo anhelaban ellos mirar lo que nosotros estamos mirando en este tiempo. Nosotros estamos mirando cosas que nunca jamás han pasado antes. No pasaron en el libro de los Hechos, no han pasado. La segunda venida de Jesucristo está a la puerta. Estamos allí, hermanos, ya está por venir, su segunda venida está aquí a la puerta y hay que hacer todo lo posible nosotros como ministros, como buen ministros del Evangelio de Jesucristo, de ganar a los perdidos. ¿Y cómo le vas a ganar a los perdidos y si no sabes la palabra de Dios? Es bien importante estudiar, es bien importante beber, es bien importante aplicar esos principios que tú aprendiste esa mañana, esa tarde o en la noche. Cuando cualquier hora que tú leíste la palabra, hay que leer y hay que creer y hay que aplicar esos principios. Aleluya. Bueno, aquí estamos en Mateo 13, versículo 11 y dice que más a ellos, mira lo que dice aquí, mas a ellos no les es dado. Es decir, que aquí Jesucristo claramente está diciendo que a unos Él ha predestinado. Verdaderamente lo que yo entiendo cuando yo leo este versículo es que Él le ha dado la revelación por medio del Espíritu Santo a unos, pero Él se lo quiere dar a todos. Todos pueden recibir el Espíritu Santo, pero hay unos que todavía no lo tienen o no están salvos. Aquí se está refiriendo a las escribas y también a los fariseos. Está hablando de los fariseos. Ellos eran personas que eran justos en sus propios ojos. No hay una persona más difícil de ganar y convencer a Jesucristo y ganártelo para el reino de los cielos que una persona que piensa que es justa en sus propios ojos. Déjeme decirte, hermanos, es bien importante que cuando caminas con el Señor, caminas humildemente, porque los mansos van a ser los que van a heredar la tierra. Los que son humildes de corazón van a ser los que Dios va a levantar en alto. Los que son soberbios, los que ellos tienen sus propias ideas y su propia sabiduría, son los que Dios va a humillar y no van a tener herencia. Versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene, eso está bueno, porque cualquiera que tiene se le dará más. Cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más. Pero el que no tiene entendimiento, el que no puede entender la palabra de Dios, el que no recibe el mensaje ese domingo o martes o cualquier día o cualquier estudio bíblico que estás haciendo, el que no tiene entendimiento, se le quita lo poco que él tiene. Bueno, y vamos al versículo 12, donde dice, porque cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más,
Es decir, que este versículo no se está refiriendo, muchos de nosotros, hasta yo inclusivo, hemos usado este versículo como para eso de sembrar. Estamos hablando de físicamente sembrar dinero. Pero este versículo no se está refiriendo a eso, hermanos. Yo me he arrepentido por predicado de esa forma, porque así me enseñaron de esa forma. Pero este versículo se está refiriendo al versículo 11. Y él respondió y dijo, mira el versículo 11 aquí, el versículo 11 donde dice, y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de los misterios de los cielos. Y es importante no mezclar o no confundir, más bien la palabra que estoy buscando, no confundir una semilla que es bueno sembrar en el evangelio, es bueno sembrar a los que están pobres, los que están necesitados. No estoy diciendo que no deberíamos de sembrar, más estoy diciendo que este versículo aquí se está refiriendo a algo mucho más potente que una semilla de dinero. Aló. Dice, porque cualquiera que tiene ¿qué? La revelación de los misterios del reino de los cielos. De eso se está refiriendo. Cualquiera que tiene esa revelación de los misterios de los cielos, se le dará y tendrá más. Es decir, que va incrementando tu entendimiento de la palabra, mientras que tú vas recibiendo revelación del Señor y por medio del Espíritu Santo, leyendo su palabra, y Dios te va revelando más y más y más y más y más. ¿Nunca te has juntado con un maestro que verdaderamente tiene el don de maestría y sale cosas de su boca y te quedas como atónito, como wow? Yo nunca he mirado eso en la palabra de Dios. Yo he tenido el privilegio. Yo no soy uno de esos maestros. Yo no tengo el don de maestría. Yo nomás soy un maestro, pero no tengo el don de maestría. Me cuesta mucho trabajo a mí de poder sacar estos mensajes. Para comenzar, el español no es mi primer idioma, es inglés. Y batallo, hermanos, ha batallado por años con esto. Llegó el punto una vez que vino un profeta de Dios y me dijo, es mejor que no predicas en español, Henry. Es mejor que predicas solamente en inglés. Eres buen predicador en inglés, dominas el idioma, pero wow, tu español es horrible. Es mejor que no te metes por ahí. Bueno, yo lo reprendí en el nombre de Jesús y me puse en oración y dije, pues Señor, si me vas a dar un don, dame el don de hablar español, por favor. Dice, porque por cualquiera, el 12, porque a cualquiera que tiene este don de poder interpretar y entender y dar los misterios del reino de los cielos, se le dará y entonces tendrá más don de maestría, más don de revelación, más don de entendimiento de la palabra de Dios. Hermanos, yo no quiero más dinero. Lo que yo quiero es entender lo más profundo de la palabra de Dios. A mí me interesan las cosas celestiales. A mí me interesa lo que Dios quiere revelar en estos últimos días para yo poder hablar al pueblo, para yo desatar palabra profética. Llamado a la oficina, no como profeta, yo no me llamo profeta, pero llamado a la oficina con el don de profecía. Y para mí es importante escuchar a Dios y entender este versículo, lo que le está diciendo Jesucristo a sus discípulos, los misterios secretos del reino de los cielos. Porque hay secretos que todavía no han sido revelados. Hay unos que dicen que no es cierto eso. Yo no creo en eso. Yo creo que sí hay secretos. Porque mira, dice Pablo que hay secretos en los cielos que él no podía hablar. No lo puedo escribir en la Biblia.
Hay secretos que ni conocemos, hermanos, que Dios tiene tanto más que entregar a la iglesia, tanto más que entregar a sus hijos que creen en Él, de lo que se ha revelado hasta este punto. Y como los tiempos son malos y los tiempos siguen creciendo en pecado, yo creo que Dios va desatando más gracia y desatando más gracia, que sobreabunde la gracia, como dicen en Romanos, cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y la gracia es un don, y este es un entendimiento de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Esto no se está refiriendo una vez más a lo que es una semilla de dinero, que no es malo eso, es bueno. Yo te motivo que participas en dar. Es muy importante eso, es importante para la iglesia, es importante para las necesidades de la iglesia. Es muy importante, pero esto de aquí, este versículo, el 12, no se está refiriendo a eso. Y mira lo que dice: pero el que no tiene este don, el que no tiene esta revelación, el que no puede entender la palabra de Dios, el que se duerme cuando abre la Biblia, y abre la Biblia y te vas durmiendo, pues no puedes ni leer ni unos 2 versículos que te andas durmiendo ya. Y si eres ese tipo de persona, necesitas oración, que Dios te despierta por medio del Espíritu Santo. Porque el que se duerme con la palabra no tiene esta revelación, más bien este don o este despertar en tu espíritu de los misterios secretos del reino de los cielos. Y el que no tiene, dice, el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¡Ay, caramba! ¡Ay, Dios! Lo poco que tiene, os será quitado. Una pausa ahí. Piensa de eso. Hay muy poca revelación en la iglesia hoy en día. Hay mucha palabrería, mucho hablar, mucha motivación, mucho wow, mucha alabanza, tocar instrumentos, luces, mucho show, pero hay muy poca revelación de los misterios del reino de los cielos para estos últimos días. Espero que este mensaje te despierta, que te confronta adentro y que tú puedes entender que hay mucho más que Dios tiene para ti de lo que tú tienes depositado a este momento. Hay que pedir al Señor. Hay que pedir en oración: Señor, necesito ese don de sabiduría, ese don de ciencia, ese don de profecía, de interpretación de la profecía. Necesito, Señor, los milagros, necesito esos dones que se activan adentro de mí, en esa revelación de la palabra. Aló, ¿están conmigo? Y mira lo que dice Jesús aquí en el 13. El 13 es fundamental. Dice: por eso les hablo por parábolas. Está hablando de los fariseos. Los fariseos son esos religiosos. Y cada uno de nosotros los encontramos con un religioso. Un religioso que dice: oh, ¿eres pastor? ¿Y quién te llamó pastor? ¿O eres profeta de Dios? ¿Y quién te llamó profeta de Dios? O yo no creo en los apóstoles. Yo no creo. ¿Por qué estás usando una camiseta así para predicar? Deberías estar vestido de una corbata. ¿Y tú por qué tienes barba? ¿Y por qué se te está cayendo el pelo? Vamos a inventar unas cosas en la iglesia, hermanos, que me quedo, yo me rasco la cabeza con el poco pelo que me queda y digo: wow, ¿quién es el pastor de esta persona? Porque han hecho un demonio de esta persona en vez de un discípulo. Han hecho un demonio de esta persona. Un religioso es tan difícil ganártelo a Cristo. Una persona que piensa en sí mismo, que es justo, es tan difícil para tener en tu grupo. No lo puedes tener en tu grupo. Es mejor que no caminas con gente así. Esa gente que no tiene tu espíritu, no puedes caminar con esas personas, porque lo que van a hacer son como vampiros. Te chupan el espíritu de ti, te chupan, te quitan la unción, matan tu unción. Hay que no caminar con gente así. Y por eso Jesús a los religiosos, a las escribas,
a los fariseos les hablaba por parábolas. Les hablaba por parábolas. Porque mira lo que dice aquí. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Tenían el Mesías con ellos. Dios reencarnado en la carne. Tenían a Jesucristo enfrente de ellos. Lo estaban viendo, pero no podían verlo. Lo estaban escuchando, siendo el verbo. En el principio era el verbo. Antes de la creación del mundo era el verbo. Lo tenían ahí presente, vivito, enfrente de ellos. Lo estaban escuchando, pero no crecía su fe, porque estaban ciegos, no lo podían ver. Ellos no tenían la capacidad de entender los misterios del reino de los cielos. Yo pienso que Dios está levantando una generación en estos últimos días. Está levantando los 5 ministerios. Está levantando gente que tiene parte de los 9 dones espirituales. Y Dios le está dando una gracia especial a esta nueva generación de cristianos que Él está comenzando a cultivar, que desde antes de la fundación del mundo, Él predestinó para que vivieses en este tiempo, para traer cambios permanentes en el pueblo de Dios y también en el mundo que está perdido. ¿Qué no miras que el mundo se está perdiendo? ¿Están conmigo? Tú tienes una responsabilidad, hermano, hermana. Tenemos una responsabilidad nosotros de ganarlos el mundo, comenzando con nuestra familia, tus hermanos, tus hijos, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, y de ahí a tus primos hermanos, y de ahí a tus tíos, y de ahí a tus amigos, y pues de ahí a los que no conoces. Cada oportunidad que tienes que darle los misterios del reino de los cielos. Porque por eso Dios te está depositando esta fe, por eso Dios te está depositando este poder. ¿Qué vas a hacer con él? No es nomás para tenerlo adentro. El problema porque hay tantos diabéticos en la iglesia. Estoy hablando diabéticos espirituales. ¿Cómo se convierte uno diabético? Come y no hace nada con esa energía, porque la comida es energía, es lo que es. Y cuando uno no hace nada con el pan que come, y nomás come palabra, pero nunca la practica, nunca la pone en acción, resulta un diabético espiritual. Enfermo. Porque la letra sin activación mata. Aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, a él es contado pecado. Espero que escuchas lo que te estoy diciendo. Nosotros éramos ordenados por parte de la gran comisión a ganar los perdidos, o por lo menos hacer la lucha, hablar con ellos de Cristo. Y si estás lleno del Espíritu Santo, y si estás lleno del poder del Espíritu Santo, y si ya tienes los dones, un don o 2 dones espirituales, hay que activar estos y ganar a los perdidos. Es muy importante. Vamos a Mateo capítulo 13, el versículo 14. Mira lo que dice aquí. De manera que se cumple en ellos, está hablando de los fariseos, la profecía de Isaías que dijo, de oído oirás y no entenderás. Hay mucha gente así en la iglesia hoy en día. Gente que escucha al pastor, da una predica que ha preparado toda la semana, un pan fresco, y escuchan el mensaje y están así están hablando, así sentados en las bancas, pero no apuntan notas, están en su celular así en el medio están mirando Facebook, o están mirando quién está ganando el juego de los Cowboys, o no sé de qué juego estás mirando, o el boxeo del sábado, los resultados, qué tapa tu cuenta de banco, estás haciendo cualquier cosa, pero no le estás poniendo atención de lo que la palabra te está diciendo. Y Isaías habló de ti. Hace miles de años habló de ti, habló de este tipo de persona que escucha la palabra, que oye, pero no entiende.
Oye, pero no entiende. Viendo verás, mira lo que dice aquí, viendo verás, pero no, ¿qué? Percibirás. No entiendes lo que está pasando, no lo puedes saber. Estás mirando los milagros, estás mirando las sanidades, estás mirando la profecía, estás escuchando el mensaje del pastor o del profeta o del maestro del púlpito, pero no puedes entender lo que está pasando. Como no registra en tu mente. Es muy importante estar conectado, hermanos, hermanas, con el Espíritu Santo. Es importante estar conectado con la palabra de Dios para que se pueda activar eso en ti. Despierta, despierta. Hello, wake up. Despierta. Come on. Y han creído sus ojos, para que no ven con los ojos y no oigan con los oídos y con el corazón entienden, porque con el corazón se entiende, con el corazón lo sientes, pero como los oídos están sordos y los ojos están ciegos, no puede entrar la palabra de Dios en tu corazón. Y si dices que eres un cristiano, si verdaderamente dices y profetizas que tú eres un cristiano, una nueva criatura en Jesucristo, tiene que haber una evidencia en ti que eres un cristiano. Y un cristiano escucha el mensaje y lo aplica. No tienes que ser un creyente, tienes que ser un discípulo. Un creyente no hace nada con el mensaje del domingo o de cualquier tiempo que lo escuchas. Un creyente nomás se sienta ahí y recibe, es todo lo que hace. Un discípulo aplica los principios que escuchó. Están ahí, me están escuchando. Es importante entender esto. Y vamos a lo que sigue. Mateo 16. Estamos en Mateo 13, 16. Pero bienaventurados vuestros ojos. Ahora está hablando aquí está hablando de ti, está hablando de mí. Aquí está hablando Jesús, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vosotros oídos porque oyen, Hay algo que registra ahí cuando escuchas el mensaje de Dios. El 17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veas y no lo vieron, y oír lo que oyes y no lo oyeron. Tú sabes que tantos profetas del pasado les gustaba vivir en este tiempo, en estos últimos días, hoy, en el 2024, de ver que la segunda venida de Jesucristo está tocando la puerta. Nosotros tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos todos los 5 ministerios operando en este tiempo, apóstoles. Pero porque muchos de nosotros estamos dormidos, no podemos hacer nada. Estamos limitados. Para delimitar el cuerpo de Cristo. Y si eres cristiano, tienes que activar. Es un privilegio de ser nacido en este tiempo, en estos últimos días. Y sí, yo sé que miras el mundo y lo miras loco y miras las cosas que están pasando por donde quiera y las matazones y cómo está sobreabundando el pecado, pero Dios te puso a ti como el remedio y Él te puso su poder adentro de ti para que pueda haber un cambio genuino en este mundo. Y tú eres la respuesta a la oración. Tú eres la respuesta a la profecía de Elías. A Isaías, perdóname. A Isaías. Tú eres la respuesta. Tú eres el sal del mundo, la luz del mundo que Dios ha escogido en estos últimos días. Aleluya. Están aquí. Mateo 4, 13. Pero no es Mateo, más bien es Marcos. Marcos 4, 13. Marcos 4, 13 dice esto. Y dice, y les dijo, porque aquí también está hablando Jesús con los discípulos del sembrador. ¿Okay? Y quiero que entiendas que esta parábola es la parábola más importante del Nuevo Testamento.
La parábola de qué? Del sembrador. Porque si tú puedes entender esta parábola, tú puedes entender todas las palabras. Porque mira lo que dice aquí. Y les dijo, ¿no sabes esta parábola? Porque los discípulos como estaban medio, ¿de qué estás hablando? ¿Y por qué le habla a la gente en parábolas? Bueno, Jesús ya les contestó ahí en Mateo. Y les dijo claramente que yo les hablo en parábolas. ¿Por qué? Porque no escuchan, tan ciegos. O mejor que se hagan más ciegos. No seas parte de ese grupo, hermano, hermana. No seas parte del grupo de los ciegos. No seas parte del grupo de los que están sordos. Vamos a ser parte del grupo que escucha claramente la palabra de Dios y puede ver cuando Dios se está moviendo y puede percibir cuando el Espíritu Santo quiere que hagas algo. Y dice aquí en el 13, puse Mateo, pero no es Mateo, es Marcos 4, 13. Dice, en el 13 ahí dice, y les dijo, ¿no sabes esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Mira qué importante es la parábola del sembrador. Mira qué importante es la parábola. Es fundamental la parábola del sembrador. Vamos a Mateo, el 13 y el 16 y el 17. Oiga pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Qué es la parábola más importante en el Nuevo Testamento? Y de todas las parábolas que dio Jesús, esta es la más importante y es importante que tú percibes lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Okay? Esa es una conclusión de lo que hemos hablado en la primera parte de este mensaje. El 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Si vas a Lucas, dice que viene Satanás. Si vas a Lucas, pues él escribió que viene Satanás en vez del malo. El malo representa al diablo. ¿Okay? Cuando uno escucha la palabra de Dios, no pone atención, va al servicio el domingo, o hasta si estás mirando un predicador o escuchando un predicador o alguien, un evangelista o un pastor en YouTube, y la palabra, esa semilla no cayó en tu corazón, no la entendiste, como estabas medio ocupado haciendo otras cosas y no poniendo atención, la primera cosa que pasa es que agarras una visitación del diablo. Es lo que está diciendo ahí, hermanos. Yo no estoy inventando eso. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Si tú quieres que el diablo te visita, es sencillo. No pongas atención cuando alguien te está ministrando la palabra de Dios. Y nomás saliendo del culto, ¡pum!, llega el diablo. Y arrebata, mira lo que dice aquí, y arrebata, te quita la semilla, lo que fue sembrado, la semilla, la palabra, lo que fue sembrado en su corazón. Wow, ¿es posible tal cosa? ¿Es posible que el diablo puede? Yo he escuchado y también yo soy culpable de predicar este mensaje. Es que, y si no escucharon, pues yo sembré la palabra y otro día esa semilla que ellos tienen va a dar fruto. Pero no es cierto eso, hermano. Porque si tú miras lo que está diciendo aquí, dice que viene cuando las personas no reciben, cuando rechazan el evangelio. Cuando ellos no entienden, rechazan el evangelio, es lo que está diciendo este versículo. Y esas son las personas que están junto al camino. Cuando tú les ministras y ellos rechazan el evangelio, tienes una visitación del diablo mismo. No dice un demonio, no dice un mal espíritu. Dice que viene Satanás. En Lucas lo dice así. Y aquí en Mateo lo dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, que esa semilla ya no lo tienen ellos del evangelio.
Es como si no le predicaste, es como si ellos nunca recibieron la palabra, porque esa semilla fue arrebatada de su corazón, fue quitada de su alma. Aló, ¿me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Cuando comienzas a estudiar la palabra, te das cuenta que hay versículos ahí que te dan una plataforma para entender que no todos van a recibir de ti. Y los que no reciben de ti, reciben una visitación del diablo. Ay, caray. Dios santo. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado junto al camino, y nos podemos a meter ahí en el camino, pero no tenemos tiempo, se nos acaba el tiempo. Tengo otro mensaje ahí del camino. ¿No? Saber que el camino ancho te lleva a la perdición. El camino reducido, que es pequeño, te lleva a la gloria de Dios. Ten cuidado con los caminos donde andas. Ten cuidado con los caminos donde tú caminas. ¿Con quién caminas en esos caminos? Y si es amplio y el camino es fácil y hay bastante de pit stops, como usamos aquí en Texas, hablamos mucho de pit stops. Hay una gasolinera aquí, un Oxxo acá, unas chips acá, una coca acá y aquí tenemos. Y si tu camino es fácil, más que chequeas tus caminos. Porque estoy seguro que si el camino es fácil, siendo cristiano, estoy seguro que no estás en el camino apropiado. Porque el camino del evangelio no es un camino fácil. Es un camino donde la carne tiene que morir diariamente. Es un camino donde sufres. Es un camino donde hay persecuciones. Es un camino donde la gente se viene en contra de ti. Es un camino donde hablan mal de ti. Es un camino donde hay chisme, donde hay falsas acusaciones en contra de tu vida. Ese es el camino de ser cristiano. Pero un camino fácil, un camino ligero, es el camino del diablo. Hay quien no está sembrado en un lado del camino. Ahí no es donde quieres estar. La primera cosa que pasa es que viene el diablo, te visita, te roba la bendición. Yo pienso que en el infierno va a haber un cuarto. Yo no sé, porque yo no voy a ir ahí. En el nombre de Jesús yo voy para los cielos. Y tú tampoco no vas ahí, el que me escucha. Pero yo estoy seguro que hay en el infierno un cofre grande, un cuarto grande, cerrado con candado. Y estoy seguro que ahí adentro hay muchas semillas del evangelio que nunca tuvieron la oportunidad de brotar, porque el diablo se las robó. Aló. Número 2. El 20 y el 21. Vamos a hablar del sembrador que te ha sembrado. Esa es la segunda tierra. Y tienes que preguntarte tú, hermano, ¿a cuál tierra eres? ¿Eres el que te ha sembrado en un lado del camino? ¿Que el diablo te visitó y te robó la semilla, la bendición, las buenas nuevas? Bueno, yo concluí que yo no soy esa persona. Pero créeme, lo que ahorita me va a tocar a mí, lo que yo sé que soy esa persona. Yo tengo que trabajar en eso. Tú te tienes que preguntar, ¿qué persona eres tú de esos 4 suelos que estamos hablando aquí? ¿Eres la persona que va a la iglesia, que escucha el mensaje, no pone atención y entre semana tienes tanta tribulación y no entiendes por qué? Posiblemente que te has sembrado en el camino. El 20, vamos al 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Yo conozco mucha gente así. Yo era esa persona. Y todavía hay cierta medida en mí que yo escucho el mensaje y me pongo con gozo. Pero no es suficiente ponerte con gozo. Ponerte con gozo cuando escuchas el evangelio no es suficiente. Poner atención no es suficiente. Aquí hay muchos cristianos que viven en este suelo, que son más bien este suelo, porque tú eres el suelo y la semilla de Dios cae sobre ti.
Ya sabemos que en el camino te roban la semilla. No penetra, no hace nada, no da fruto, no da raíz, no da nada. Y aquí estás en las piedras, en los pedregales. Y en los pedregales hay un poco de tierra, es lo que dice aquí en el 21. Pero no tiene raíz en sí. Y ese es el problema yo creo que del 60% de cristianos hoy en día, que no tienen raíz en sí mismo. Porque la raíz, yo soy arborista, yo trabajo con árboles, la raíz no sale del suelo, la raíz sale de adentro de la semilla y brota para afuera el botón y entonces se hace fértil en la tierra. La raíz necesita, cuando yo planto una semilla, necesita suficiente tierra para poder dar sus raíces. La raíz tiene que crecer 50 veces más de la planta para que pueda crecer la planta grande. Y si no tiene un buen inicio, la planta no puede crecer. Y si la tierra no está fértil, la planta no puede crecer. Y si tú no tienes raíz en sí mismo, porque aquí dice, el 21 dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Yo conozco muchos hermanos y yo también soy culpable, me he hecho ahí en ese vaso de agua sucia, me he hecho yo también. Cuando estaba joven, escuchaba el mensaje, me ponía gozoso y corría con el mensaje el lunes y el martes. Ya para el miércoles, como ya se me acababa la energía y por eso es importante, hermanos, de seguir viniendo a la iglesia. Por eso es importante, hermanos, de leer la palabra de Dios. Me da como un coraje espiritual, un coraje de justicia. Tienes que estar metido en la palabra de Dios, tienes que estar metido en la oración, tienes que estar metido en lo que es el poder del Espíritu Santo, tienes que tener una relación con el Espíritu Santo diariamente, si no se te seca la raíz. Sale la planta, se te seca la raíz, dice, pero no tiene raíz, el 21, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, hay un coma ahí, vamos a parar ahí. Tú ya sabes, hermano, cuando la palabra de Dios te confronta, la palabra de Dios te confronta, te enseña tus errores. Mira, dice Pablo claramente que la ley fue escrita para que el pecado puede sobreabundar. Yo nunca entendía ese versículo. Y dije, wow, cuando aplica la palabra, el pecado sobreabunde. Y pues dice, pero donde hay pecado sobreabunde más la gracia. Pero mira, es lo que está diciendo Pablo ahí. No está diciendo que sobreabunde el pecado y por causa de lo que viene siendo la ley. No. Está diciendo que la ley es como una luz y te enseña tu pecado. Confronta tu pecado. Confronta, es como yo era un pescador, todavía me encanta la pesca y cuando regresaba para atrás a pescar decía, no, pues pescó un pescador así, estaba grande, mira nomás. Y hasta cuando me tomaba el foto con él, como extendía mi mano así para que se miraba más grande, yo acá atrás haciendo esto. Y le decía a todos mis amigos y mi esposa, mira, pues estaba grande, pues ya estaba filiteado, ya no sabían el tamaño de él y nomás tenía la foto así. Estaba echando mentiras, hermano. Hasta que Dios habló conmigo, dijo, mira, mentira es mentira y pecado es pecado y el infierno vas a ir por un pez. Y ay, padre, por eso yo ya no juego golf. Porque cuando yo jugaba golf y le pegaba la pelota y la pelota se fue para la derecha, pues nomás salían cosas de mi boca que un cristiano no debía decir y me estaba llevando al infierno. Y es la palabra de Dios que me confrontó y me dijo, hey, nada así debería estar saliendo de tu boca, Enrique. La palabra te confronta. La palabra te purifica. La palabra te limpia. Y cuando tienes corta raíz, cuando en ti no tienes raíz,
Cuando viene la confrontación de la palabra que tú estás viviendo en pecado, es cuando vas a encontrar que vas a tropezar. It's over. Adiós. Goodbye. La palabra te confronta. Y si no tiene la raíz para los cambios que tiene, y lo digo con mucho respeto, si no tiene la raíz para confrontar tu pecado, la palabra te lo va a enseñar y vas a tropezar. Y tenemos muchos hermanos en la iglesia. Yo tengo mucho tiempo de consultar con hermanos, hermanas. Nosotros hemos consultado muchos matrimonios que fracasan y están fracasando y viven en pecado y cometen adulterio. Y pasa porque no tienen raíz. No entendieron ellos el compromiso que se hicieron cuando se casaron. No entienden el compromiso que ellos hicieron cuando ellos se hicieron salvos. Cuando Dios vino a sus vidas y los salvó, no entendieron el compromiso. Se les hizo fácil. Vino el Espíritu Santo, les dio un poco de morfina. Estoy en la gloria. Escuchaban la música, la alabanza y estaban en la gloria. Se sentían con una presencia increíble, pero regresaban a la casa y ahí estaba el demonio esperándoles. Y eso se requiere una buena raíz para poder arrancar los demonios de tu casa. Aleluya. ¿Están conmigo? Eso se requiere carácter. El carácter de Cristo es sufrir. El carácter de Cristo es que hablan mal de ti, pero tú los bendices. El carácter de Cristo es cuando las cosas no te salen como tú piensas, pero sigues caminando con Dios. Y para hacer eso, hermano, hermana, tú necesitas una profunda raíz en la palabra de Dios. Necesitas una profunda raíz en el Espíritu Santo. Está caliente aquí. Yo pienso que es la palabra. Estoy sudando. El camino. No escuchó la palabra, no la entendió. Recibió una visitación del diablo. Le arrebató la palabra. El segundo. Y tienes que ser honesto contigo mismo y tienes que preguntarte, ¿quién soy yo? De estos 4 suelos, ¿quién soy yo? Yo necesito que me digas, Señor, para yo hacer los cambios necesarios. Si estás en los pedregales, en las piedras, tienes corta raíz. Comienzas con fuego. Yo conozco muchos hermanos que comienzan con fuego, pero terminan mal. Escúchame bien, no es como tú comienzas que Dios le importa. Es como tú terminas. Es como tú terminas que cuenta todo. No como comenzó. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre los espinos. Y esto como me medio molesta porque como ya me está cayendo el chaleco a mí. Aquí me está cayendo el chaleco a mí. Ok, bueno, ya eché fuego para allá. Y ahora vamos a echar fuego aquí porque esto me cae el 20 a mí. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oyó la palabra, pero el afán, la mortificación de este siglo, punto. Hermanos, si hay una cosa que yo soy culpable, me mortifico. Tenemos una empresa y en esa empresa tengo varios trabajadores y me mortifica, pues que los quiero. No nomás estoy haciendo dinero de ellos y se paga todo con ellos, pero verdaderamente yo los quiero ver prósperos, quiero cuidarlos. Quiero hacer todo lo posible para ser un buen pastor para ellos y en veces brinco una linita ahí invisible de mortificarme y Dios no quiere que tú te mortificas. Él quiere que vives por fe. El justo vivirá por fe. Soy culpable ahí, hermano. Soy culpable ahí.
y Dios está trabajando conmigo durante el tiempo, ya sabes que lo opono de lo que viene siendo la fe es la mortificación. Dice Filipenses claramente, está afanosos por nada, pero en todo, por petición y oración por medio de la gracia, dándole gracia a Dios, que Dios sabe tus peticiones y tu oración enfrente de Él, y el Dios de todo paz guardará tu mente y también tu corazón. ¿Aló? ¿Están aquí? Yo he tenido que aprender ese versículo, vivir ese versículo, porque verdaderamente yo no lo estaba aplicando. La segunda parte. Y el engaño de las riquezas. Y el engaño de las riquezas. Estoy hablando con los hermanos. Porque los hermanos son la cabeza de la casa. Y hay muchas hermanas también que están divorciadas o que nunca se casaron, que tienen hijos y son cabeza de su casa. Y a ellas respeto, hermanas, respeto. En el nombre de Jesús, respeto. Entonces estoy hablando contigo también. Es que nosotros somos responsables de la casa. Y hay un estrés sobre nosotros increíble para producir. Adán tenía que trabajar en el huerto. Era su trabajo. Él tenía un trabajo. Dios los ordena a trabajar y producir. Pero hay una línea, una vez más, invisible ahí que como la medio miras, pero no la miras y la tienes que ver por fe. Por eso yo digo que el justo tiene que vivir por fe. El afán y el engaño de las riquezas son el inicio de muchos problemas para los matrimonios. Por poco, hermanos, yo me llego a un divorcio en mi matrimonio porque perdimos todo. Lo doy en un testimonio como Dios los quitó todo, los quitó todo. Casas, carros, todo. Resultamos en un lugar, un dúplex lleno de cucarachas en una iglesia cuando estábamos pastoreando aquí en Burleson, Texas. Y Dios me llevó a ese punto para enseñarme que yo no podía poner mi fe en mi cuerpo y mi habilidad de hablar y cerrar tratos, que yo tenía que poner mi fe en Él. Y el engaño de las riquezas es quizás que el 90% de por qué hay divorcios, de por qué hay asesinos, de por qué hay estafa, engaño, robo, divisiones. El dinero, el amor por el dinero es el infierno. Y aquí te voy a decir desde un principio, yo soy bueno en ganar dinero. Yo he puesto el dinero muchas veces antes que mi fe. Y Dios ha tenido que trabajar conmigo en eso, ha tenido que trabajar conmigo con mortificarme por el imperio que ha creado en mi vida y mantener ese imperio con buen dinero entrando, para que toda la gente que yo tengo que me rodea tenga su pago cada semana, las taxas, los impuestos. Y déjame decirte, hermano, es un círculo vicioso ahí. La mejor cosa que hacer aquí es vivir por fe. Mira lo que pasa. El resultado de vivir con los engaños de la riqueza y con el afán de este siglo es ahogan la palabra. Ahogan la palabra. Y se hace infructuosa. No hay fruto. No dice que se muere la planta. No dice que pierde su salvación aquí. Hay muchos hermanos en la iglesia que por la mortificación y por el engaño de las riquezas, el trabajo, ganándose la vida, ahogan la palabra en ellos por no operar por fe, por no operar por los principios. Y la palabra no puede dar fruto y no hay fruto en tu planta. Este versículo a mí cambió mi vida cuando yo lo entendí. Yo estoy hablando con empresarios, estoy hablando con gente que trabaja 2, 3 trabajos para mantener su vida. ¿Vale la pena
verdaderamente matarte de esa forma? En vez de vivir por fe y tener un buen promedio, hay un equilibrio donde tienes un poco de todo. El dinero no te lo vas a llevar a los cielos. Y Dios puede regalar mucho más dinero, mucho más riquezas cuando vienen de Él. Si yo le decía a mi esposa, es que yo no necesito fe para operar en lo que viene siendo el negocio, hija, porque yo puedo trabajar por él. ¡Wow! ¡Qué equivocado! Yo me acuerdo diciéndole eso a mi esposa. Dice, pues, ¿qué no dice la palabra de Dios que el que no trabaja no come? Sí, y el que pone su fe en su propia carne fracasará. Tiene que haber un promedio. Y el promedio de la fe tiene que ser más alto que la obra. La fe, lo espiritual, tiene que ser más alto de la obra. Aquí está tu mano. Dios pone su mano sobre ti de cobertura. ¿Ok? Así. Y cada vez que tú pones algo adelante de Él, Él comienza a separar su mano. Poco por poco. No es que yo puedo trabajar por Él. Agarro otro trabajo. No, es que no sé si Él va a poder cumplir. No sé si Él va a poder porque estoy mortificado. Y tarde o temprano el diablo tiene ventaja y pone su mano arriba de ti. ¿Aló? ¿Están aquí? Y no da fruto la palabra. No da fruto la palabra. No da fruto la palabra. Más que muchos de nosotros, inclusive yo también, soy culpable de yo soy este suelo. Yo comencé a pedir al Señor años para atrás y decirle, Señor, yo sé que yo soy este suelo. No estoy sembrado en un lado del camino, porque yo te tengo a ti, Señor. No estoy en los pedregales, porque yo siento que tengo raíz. Pero sí, Señor, ha puesto las riquezas y la mortificación delante de ti. Y sí, Señor, en vez de fijarme en la palabra y agarrarme de esos versículos, yo me he agarrado, más bien yo puedo hacerlo de mi propia mano. El último, para terminar. Mas el que fue sembrado en buena tierra, el que fue sembrado en buena tierra, y tienes que preguntarte, tu pregunta para mí debería decir, pues, ¿qué es buena tierra? Y te lo voy a contestar. Por lo menos, aquí te lo contesto en el versículo. Este es el que oye y entendió. Oye y entendió. Oye es escuchar la palabra y entenderla es decir esto. Es que tú sabes que la palabra es todo en tu vida. No el dinero, no tu familia, no tu salud. Todos esos son beneficios de aplicar los principios de la palabra y creer en un Dios viviente que te ama. Tienes un Padre en los cielos que los ama, dio su Hijo para cosechar una familia. Nosotros somos esa familia. Si una persona es capaz de entregar su único hijo, ¿qué no es capaz de ser por ti? Están aquí. Y aquí te estoy contestando la pregunta de qué es buena tierra. Y voy a leer este versículo reversado, la segunda parte que viene siendo de aquí. Y produce aquí. Y produce al 30, porque yo le pedí al Señor, dije, ¿cómo yo puedo hacer buena tierra, Señor? Ay, escúchame, Señor, ¿cómo yo puedo hacer buena tierra? Y el Señor me enseñaba qué tanto del día le daba a Él, y qué tanto de mis bienes, y qué tanto de mi mente, y qué tanto de mi corazón, y qué tanto, y aquí dice el 30%, el 30%. Y cuando yo revisé en mí mismo qué tanto porcentaje, y no estamos hablando de números, los números son importantes, pero no tan importantes, pero no quiero que uses esto como una religión, por favor, hermanos, pero bueno, y eso es algo que yo le pregunté al Señor. Eso es mi
mi testimonio personal, y así me contestó, y me enseñó este versículo y me dijo, ¿estás dando el 30%? Y no estoy hablando de ofrendas, hermanos, pero eso es importante también, pero no estoy hablando de todo completo, el paquete, tu corazón. ¿Qué tanto de tu corazón es del Señor? ¿Qué tanto de tu corazón, de tu mente, de tu corazón, tus pensamientos, tus palabras, de ti? Porque tu culto racional de adoración verdaderamente es un cuerpo sacrificado a Él. Y yo me estaba dando cuenta, wow, hasta tengo como pena de decirlo, pero lo voy a decir. Yo estaba dando el 5%. No, y Dios trabajó conmigo ahí. Me dijo, Enrique, no estás ni el nivel más bajo, que es el 30%. ¿Qué tanto lees la palabra? Dije, pues la leo cada otro día, Señor. Me has dado un don para predicar. Y ahora eso tiene que cambiar. Quiero que el 30% del día estás escuchando palabra, o estás leyendo palabra, o estás metiendo palabra adentro de tus oídos de una forma u otra. Lo hablas o lo escuchas. Y eso tenía que cambiar en mí. Y eso lo ha cambiado. El 60%, si vas a estar en el ministerio, tienes que poner las riquezas para un lado. Tienes que poner la mortificación para un lado. Tienes que poner todo lo que es del mundo para un lado. Y los del ministerio tienen que por lo menos estar en el 60%. Por lo menos estar en el... Y si vas a meterte en el ministerio, escúchame bien, y estás casado, hay también un equilibrio muy importante ahí. Tu esposa y tú tienen que estar de acuerdo en ese 60%. Y tienes que entender que tienes que estar suficiente con raíces profundas de saber que lo más importante es tu relación con Dios. Segundamente la relación uno y el otro. Y entonces tus hijos. El 60% cuesta todo, hermanos. Si vas a estar en el ministerio y te amas un ministro de la palabra de Dios, el mínimo debería ser el 60%. Piensa del costo antes de construir, antes de hacer el compromiso, antes de tocar el arado. Es importante que entiendes eso. Y el 100% es el tercer, buena tierra. Conozco muy pocas personas. Es más, he conocido por quizás que 2 personas en toda mi carrera de ser ministro. Queda el 100%. Déjame cerrar con esto. Cristo dio el 100% por ti. Él entregó todo por ti. Él murió injustamente por tus pecados. Siendo justo, siendo el Verbo, siendo Dios, Él entregó todo. Dejó su celestial para hacerse terrenal, donde nosotros vivimos, para vivir una vida perfecta, sin mancha, sin arruga, sin pecado, para que nosotros podamos ser perdonados por siendo asesinos, mentirosos, adulterios. Lo menos que puedes hacer es llegar al 30%. Ahí es donde está la salvación. Ahí es donde Dios quiere que por lo menos comienzas. Entrégale todo, porque Él dio todo. Entrégale todo tu ser. Él te quiere a ti. Sí, quiere tus ofrendas, y sí, también quiere que le entregas tus hijos y tus pobres. Te quiere a ti. Quiere tu corazón. Vamos a comenzar ahí. Vamos a orar.
Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo oro que este mensaje, Señor, transforma las vidas de cada persona que quiere ser buena tierra. Señor, perdónanos, Señor, por siendo mala tierra. Que tu semilla es incorruptible, Padre, pero necesita una buena tierra. Di conmigo: Jesús, perdóname por siendo mala tierra. Límpiame, purifícame y lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Hablamos a la próxima. Amén.